Sandra León, muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, enseguida les vamos a comentar la noticia que hemos conocido esta misma tarde. Feijóo no acudirá, les hablaba yo, ¿verdad?, del año judicial, de la apertura del año judicial. Bueno, pues Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, no acudirá a la apertura del año judicial que algunos jueces ya están planteando boicotear por la presencia de Álvaro García Ortiz. Pero la última hora también pasa por Reino Unido, Sandra. Sí, allí se encuentra el presidente del Gobierno de viaje oficial. A las 4:15 de la tarde se esperaba que Pedro Sánchez atendiera a los medios junto al primer ministro británico, Keir Starmer. Esa comparecencia se ha retrasado finalmente una hora, Carlos, y se ha limitado a unas meras declaraciones institucionales justo antes de firmar el primer acuerdo bilateral de entendimiento desde el Brexit. I think that we are very much aligned on global debates. Creo que estamos muy alineados en torno a los debates que amenazan al mundo, decía el presidente en esa declaración institucional que apenas ha durado unos minutos. Como decía, no ha hablado de Gibraltar ni, por supuesto, de su vergonzoso ataque a los jueces, porque no ha habido cabida, Carlos, para pregunta alguna, a pesar de que en esa entrevista que el otro día concedía a Televisión Española, el presidente presumía de que él estaba encantado siempre de responder a las preguntas de los periodistas. Pues bien, hoy los periodistas españoles nos hemos tenido que conformar con una entrevista en The Guardian en la que no solo no ha rectificado, sino que ha vuelto a la carga contra los jueces. Y abro comillas, están haciendo política y esa es una realidad a la que nos enfrentamos no solo en España, sino también en muchas otras democracias, ha dicho. Simplemente una anotación, porque ha ido a un acto publicitario con Starmer, con el primer ministro británico. Simplemente quiero recordar, lo que están celebrando es que España ha renunciado a la reclamación de la soberanía de Gibraltar. Eso es lo que está celebrando Pedro Sánchez. La frase es brutal. Lo que celebraban, explíquenmelo ustedes. Pues eso es, y de momento, como te digo, Carlos, tampoco ha hablado de Gibraltar. Veremos a ver. Bueno, en medio de esta feroz campaña ya saben que jueces y fiscales se plantean el boicot a la apertura del año judicial, que tendrá lugar este mismo viernes para protestar por el hecho de que el Gobierno permita que el rey tenga que aparecer junto al fiscal general del Estado imputado por la filtración del novio de Ayuso. Pues bien, atención a lo que el ministro Félix Bolaños ha dicho esta mañana respecto a la posible ausencia de algunos jueces y fiscales. Yo creo que todos los poderes del Estado se deben a la institucionalidad y al respeto que merecen instituciones que desde luego son instituciones constitucionales, instituciones tan importantes en este caso como la Fiscalía General del Estado y la persona que la encarna. El Gobierno desde luego que tiene toda la confianza en el fiscal general del Estado, porque es una persona que está haciendo una magnífica labor al frente de la Fiscalía General, está persiguiendo el delito y está contando la verdad. Persiguiendo el delito, ¿cuál? Los suyos. O sea, es que es surrealista. O sea, habla de respeto a las instituciones. Una persona que han mantenido, él, Pedro Sánchez, todos ellos en el Gobierno, han mantenido y siguen defendiendo a Álvaro García Ortiz en fase de procesamiento. Y no solo eso, sino que están atacando constantemente a los jueces, o ellos no son instituciones del Estado. En fin, atención, porque hoy, de todas formas, la noticia es que a la espera de que jueces y fiscales decidan si acuden o no a la cita, quien ya ha anunciado que no va a asistir es Alberto Núñez Feijóo. Líder del Partido Popular, asegura, Carlos, que la única razón es que ya tenía comprometido participar en la inauguración del curso político de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que está convocada para el mismo día y a la misma hora. Pero sea esa la razón o no, a nadie se le escapa que el compromiso en cuestión lo que le da es un mayor simbolismo a su ausencia, teniendo en cuenta que la razón por la que el fiscal general del Estado está imputado es esa filtración relacionada con su pareja. Yo, sinceramente, me parece maravilla que no acuda. Eso no es un acto de apertura al año judicial, eso es un aquelarre en favor de aplaudamos todos a una persona que tendría que estar persiguiendo el delito y está imputada y en fase de procesamiento, y es el fiscal de dependencia soberana y absoluta de Pedro Sánchez. Pero una vez que lo hacemos, ¿qué tal si decimos el motivo real? Un acto con Isabel Díaz Ayuso, que sí, me parece muy bien, pero hombre, digamos la realidad. O sea, ese acto es impresentable, tal y como está en estos momentos plasmado. De todas formas, hay que decir, Carlos, que aunque todo el mundo está poniendo el foco, como es lógico, en la apertura del año judicial, por el simbolismo que tiene este acto y porque además allí García Ortiz va a tomar la palabra, hoy el fiscal general del Estado ya se ha visto con el rey. Su Majestad el Rey. Ha sido en el Palacio de la Zarzuela, donde el protegido de Sánchez ha procedido a la entrega de la memoria anual de la Fiscalía, que recoge los datos de delincuencia y criminalidad en el último año. La imagen para los medios, en todo caso, hay que decirlo, se ha limitado a un breve saludo protocolario en el que hemos visto a García Ortiz particularmente serio, imagino que para evitar que luego se pudiera comentar cualquier gesto. No, siempre lo puede borrar después, claro. Es experto en borrar, pues eso también. Además, Carlos, hoy tenemos novedades del caso Begoña Gómez, tú lo adelantabas antes, porque
que el juez Peinado efectivamente ha emitido un auto en el que exige a Moncloa todos los correos de la mujer del presidente del Gobierno desde 2018 para que los investigue la UCO. Además, la cita a declarar el próximo 10 de septiembre por un presunto delito de malversación, el quinto que se le imputa, hay que recordarlo, en este caso por el uso de la famosa asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, para sus negocios privados. Su abogado, el socialista Antonio Camacho, lo recordarán ustedes, había solicitado que la declaración, que inicialmente estaba prevista para el día 11, se pospusiera porque él ya tenía otra citación judicial, pero si pensaba que lo iban a retrasar, pues se ha equivocado, porque lo que ha conseguido es justo lo contrario, adelantarlo al día 10 para que coincida pues con esa declaración de Cristina Álvarez. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ese día es justo la primera sesión de control al Gobierno, así que casi con toda seguridad, bueno, pues esto será utilizado por los socialistas para volver a ese discurso victimista y de ataque a los jueces que Pedro Sánchez ya avivó en su entrevista del lunes. Luego les vamos a dar más datos, porque la providencia del juez Peinado, en la que se ha adelantado al 10 de septiembre esa citación para Begoña Gómez, esperemos que no salga corriendo, Begoña a la fuga, ha coincidido con otra providencia. Luego les vamos a dar los datos, porque la otra providencia huele a Félix Bolaños, pero por todas partes. El juez Peinado también quiere saber quiénes eran los que daban las órdenes de pago a Cristina Álvarez, la asesora que se autoasignó, Begoña Gómez, con cargo a los presupuestos, es decir, a los bolsillos de todos los ciudadanos para que le llevara los negocios, y quiere saber el listado de quiénes eran los jefes del departamento de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Y el primero era Félix Bolaños. Félix Bolaños, que se intentó zafar de todas estas cuestiones en su declaración y bueno, pues ahora a lo mejor tiene que volver a dar explicaciones. Por cierto, que hablando de corrupción, hoy hemos sabido que el Partido Popular va a llamar a declarar a la presidenta de Navarra, a María Chivite, en la comisión de investigación que se sigue en el Senado para explicar la sospechosa adjudicación de obras de la trama liderada por Santos Cerdán, de la que en esta casa hemos dado cumplida cuenta. Alicia García es la portavoz del Partido Popular en el Senado. La alumna aventajada del sanchismo. Miren, desde su gobierno, María Chivite levantó una trama de concesiones de obra pública a cambio de mordidas, que pudieron acabar incluso en el bolsillo de dirigentes del Partido Socialista o del propio Partido Socialista. Y la cosa no acababa en María Chivite. Había una tal Elma Said, que me suena, ¿verdad?, dentro de esas decenas y decenas de ministros, que es ministra de Seguridad Social. La persona encargada de la mesa de contratación como responsable máximo, como presidente, fue casualmente prorrogado en el cargo pese a estar en edad de jubilación. ¿Saben quién firmó el documento para que estuviera al mando esa persona? Les debía encantar esa persona. Pues la firma era de una tal Elma Said. Era consejera por aquel entonces. Bueno, al margen de estos asuntos, Carlos, hoy seguimos a vueltas con la quita de la deuda. Desde el Gobierno siguen presionando al Partido Popular. Félix Bolaños. Creo que al señor Feijóo no le importa perjudicar a los ciudadanos gobernados por el Partido Popular en comunidades autónomas si con eso él cree que hace oposición al Gobierno. Pero es que no hace oposición al Gobierno, hace oposición a esa gente, a esos ciudadanos, porque les perjudican el estado del bienestar. Y por tanto creo que este es el desafío que tendrán los presidentes autonómicos del Partido Popular. Si cumplen las instrucciones del señor Feijóo y de Génova, perjudicando a los ciudadanos a los que gobiernan, o si consiguen mayor capacidad económica para reforzar el estado del bienestar en sus comunidades autónomas. Aún así, los principales varones del Partido Popular se mantienen firmes. Escuchamos al presidente andaluz, Juanma Moreno. Que Andalucía, en estas circunstancias, en estas condiciones, en este juego tan claro y tan evidente, no va a coger la manzana. No somos tan ingenuos, o sea, los andaluces no somos tan ingenuos. Nosotros no vamos a participar en esta treta única y exclusivamente por mantener al señor Sánchez, porque no beneficia a nuestra Andalucía, lo dice la AIREF, lo dice organismos oficiales, lo dice entidades financieras, lo dice la propia Montero, lo dijo en su momento cuando era consejera de Hacienda. Declaraciones desde Santander, donde ha coincidido también con Alfonso Rueda, con el presidente de Galicia, que ha insistido en que no recibe órdenes de Génova, como bueno, pues está sugiriendo todo el Gobierno, y que también él tiene muy clara su postura. Por lo tanto, es un negocio ruinoso que ni pedimos ni necesitamos. Si nos dan 4.000 millones a mayores y los podemos destinar a servicios públicos, sí, pero como no es así, tal como está planteada, a Galicia no le interesa. A ver, que utilizaba la comparación con la manzana, Juanma Moreno. Vamos a ver, que es que no hay manzana, Vamos a ver, a los ciudadanos que somos los pagadores finales a través de los impuestos, del principal y de los intereses de la deuda, ¿se nos va a perdonar el pago? No. Entonces, ¿dónde está la manzana? Y no se nos puede perdonar porque es imposible perdonarlo a menos que vayas a un default como ocurrió en Argentina. Y entonces te sacan de todas las relaciones internacionales. Bueno, así posiblemente ya acelerábamos el tránsito al que nos está llevando Pedro Sánchez. No hay manzana. Los ciudadanos vamos a tener que seguir pagando esa deuda sí o sí, porque si no entraríamos, repito, en una quiebra.
Y eso evidentemente no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque los acreedores nos lo van a reclamar. No existe ninguna manzana. De la mesa de la Generalidad catalana se trasladan 17.100 millones a la mesa de todo el resto de contribuyentes. Se acabó. Eso es regalar dinero. ¿A quién? ¿A quién se le regala dinero? ¿A quién? A Hacienda será. Porque al resto... Al resto no. Decía yo que Juanma Moreno y Alfonso Rueda, Carlos, han estado hoy en Santander y allí también han coincidido con el socialista Emiliano García Paje con motivo de la conmemoración de los 30 años del Comité Europeo de las Regiones. El presidente de Castilla-La Mancha, que está en contra del cupo catalán, sin embargo, se posiciona ahora sí a favor de la quita de la deuda. Oiga, si el Estado lleva 11 años sin actualizar la financiación de las autonomías, me parece casi de justicia elemental que el Estado, a modo de financiación indirecta, compense la falta de financiación ordinaria, al menos haciéndose cargo de parte de la deuda a la que nos ha obligado. En realidad no es ningún regalo. Por cierto, Carlos, que ahora seguimos con las noticias que teníamos preparadas, pero tenemos una de última hora que nos llega de Portugal. Hay al menos 3 muertos y una veintena de heridos al descarrilar en Lisboa el elevador de Gloria. Es, bueno, pues además un sitio muy turístico. Yo he estado este verano precisamente en Lisboa y probablemente pues haya incluso más heridos de los que se habla en este momento. Bueno, pues así que seguiremos muy pendientes. Exacto, daremos toda la información de qué es lo que está pasando con eso. Por cierto, con el tema de lo del presidente de Castilla-La Mancha, no sé, que estas cosas con Emiliano García Paje siempre acabó ocurriendo lo mismo. O sea, le podríamos poner la expresión se nos acabó el amor y así ya terminábamos antes. Sí, pero no. No sabemos si lo habrá dicho él o su gemelo, no sé quién de los dos. Pues seguiremos pendientes a ver cómo va cambiando el discurso, cómo lo va moderando. Bueno, mientras tanto en Madrid la batalla política sigue centrada en la inmigración después de que conociéramos la terrible violación de una niña de 14 años a manos presuntamente de un marroquí interno en el centro de Menas de Hortaleza. A pesar de la gravedad del asunto, la izquierda ha conseguido trasladar el debate a los discursos de odio que a su juicio promueve Vox. Si el lunes Pedro Sánchez ni siquiera hablaba de la violación, lo comentábamos estos días en el programa, Carlos, en su famosa entrevista en Televisión Española, sino que únicamente pues mostraba su preocupación por los Menas que habían sido atacados por 2 encapuchados, pues imagínense ahora, después de que Vox convocase ayer una concentración a las puertas de ese centro de Menas. La convocatoria, hay que recordarlo, fue prohibida por el delegado del Gobierno, pero los de Abascal citaron a la prensa igualmente para hacer declaraciones y ahora se enfrentan, como insiste el delegado del Gobierno, a una sanción. Las ultraderechas en Madrid continúan alimentando los discursos de odio. Ayer fueron un paso más allá y participaron en una concentración prohibida. Tendrá sus consecuencias, lógicamente, para ello está la normativa y las decisiones que cada uno adopta cuando incumple las decisiones adoptadas, pues tiene sus consecuencias. En este caso también las tendrá. Y lo más importante es que no participemos de esa alimentación de los discursos de odio. Da vergüenza, lo digo literalmente, escuchar a un delegado del Gobierno que hasta en el momento en el que tiene todavía caliente la violación es capaz de sacar la patita para que se vea que esto es un juego político. Para él es un juego político. ¿Es la ultraderecha la que ha violado? No sé, que nos lo explique el delegado del Gobierno. ¿Ha violado la ultraderecha o ha violado un Mena? No sé, que nos lo explique él. ¿Su objetivo no debería ser proteger a la ciudadanía? ¿No debería estar explicando en estos momentos las medidas que va a adoptar para que esto no se vuelva a repetir? No. Para él lo importante es derivar esto a un enfrentamiento PSOE-Vox. A ver si de esa manera consigue expulsar del protagonismo al Partido Popular y de esa manera en unas futuras elecciones de su Sanchida pues nos encontramos con un mayor fraccionamiento de voto. Esto es lo que hace el delegado del Gobierno. Yo he escuchado las declaraciones y de verdad que es que daban vergüenza. Bueno, es lo que llevan haciendo todos estos días, que apenas, yo creo que si cronometramos el tiempo que han dedicado a hablar de la violación y el tiempo que han dedicado a hablar de todos estos asuntos, pues la diferencia es notable. Pero claro, ¿cuál es el problema, Carlos? Pues que en Hortaleza no solo está Vox, es que allí también están los vecinos que sufren el día a día de ese centro de Menas y que están hartos de lo que están viviendo. Si es que los centros de Menas no tienen que existir, porque no tendría que haber acogida de chiquillos que tienen que estar en sus países con sus padres criándose en su cultura. Que las violen allí, a ver lo que hacen. En esta zona no se puede salir de noche, no pueden salir los niños, no pueden salir los mayores. Claro, decía que las violen allí, decía una vecina, a ver qué es lo que hacen, ¿no? Porque claro, nosotros en este país tenemos una justicia muy garantista, pero a lo mejor en sus países de origen pues no tendrían las mismas garantías, ¿no? Pero tal vez esto sea lo que no quiere escuchar ni el Gobierno ni la izquierda en particular, pero esta es la realidad y es que y eso a pesar, Carlos, de que como nos decía el otro día Ignacio Escudero, que también estuvo allí, hay muchos vecinos que todavía tienen miedo de hablar por miedo a represalias, o sea que probablemente las cosas que nos podrían contar serían mucho
mucho peores. No sé, da una extraña sensación, voy a dejarlo ahí en sensación, da una extraña sensación de que el gobierno tiene un interés en que esta tensión le permita seguir haciendo su juego político. Esa famosa palabra que ya utilizó José Luis Rodríguez Zapatero. Pues si hay tensión con esto, nos salimos del tema de corrupción, nos salimos del tema de los regalos al separatismo, nos salimos del tema de la amnistía, nos salimos del tema de Álvaro García Ortiz, nos salimos del tema de Begoña Gómez y nos centramos en algo en el que yo dirijo el debate a un posicionamiento entre PSOE y Vox. Y así voy ladeando al Partido también Popular. al Partido Popular, eso es. Bueno, en Crónica Internacional miramos a Estados Unidos y a Venezuela después de que anoche, lo contamos en directo, el presidente Donald Trump anunciase que Estados Unidos había matado a 11 narcoterroristas en un ataque en aguas internacionales a un barco venezolano cargado de drogas. Aunque en su comparecencia no quiso dar detalles, posteriormente, a través de sus redes sociales, el presidente confirmó que se trata de narcoterroristas del Tren de Aragua. ¿Cómo ha reaccionado Nicolás Maduro? Pero ellos vienen, de verdad, verdadita. ¿Tú sabes por qué vienen? Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis. Tenemos la 4ª reserva de gas del mundo. ¿Y ese gas a quién le pertenece? A Venezuela. Tenemos una de las primeras reservas de oro. Vienen por las riquezas naturales, por la tierra fértil. A ver, explicación para quienes quieran seguir al analfabeto de Nicolás Maduro. Estados Unidos tiene su propio petróleo. Para que el petróleo de Estados Unidos se pueda comercializar necesitas un nivel de precios elevado. Si se comercializa el petróleo venezolano, el primero al que saca del mercado es a Estados Unidos. Lo digo para la colección de analfabetos que puedan seguir a este señor, por llamarle algo, a este dictador asesino. Lo siguiente, Nicolás Maduro, vamos a ver, que están yendo contra un clan, un narcoclan, que por cierto luego vamos a hablar con Nicolás Pascual de la Parte, que estrenamos la sección España en el mundo, y le vamos a preguntar por qué es lo que está pasando allí, cómo están definidos allí los narcoclanes, qué poder tienen en estos momentos sobre la cocaína Venezuela y sobre la cocaína y sobre el fentanilo. Porque resulta que por lo visto Nicolás Maduro, alias el Petróleos, PDVSA, va y resulta que ahora ha ampliado los negocios. Ya no le basta con la cocaína, también el fentanilo. Claro, pero es que hablabas tú de los negocios de Nicolás Maduro y por eso te pido que escuches esta otra declaración, este otro mensaje que Maduro le ha dejado a Donald Trump, porque la verdad es que, bueno, una ya no sabe si reír o llorar. Si usted, presidente Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia. Modestamente tenemos la experiencia y los resultados concretos. Si el resto de los países de Sudamérica y Centroamérica quieren coordinar una sola estrategia de este tema, de este problema, entre muchos otros que tiene el continente, estamos totalmente a la orden. Se le ha escapado una verdad, sí, que el régimen de Nicolás Maduro tiene mucha experiencia en narcoclanes de la droga. Claro, lo que pasa que no para luchar contra ellos, ¿no? Sino para asociarse con ellos. Asociarse y enriquecerse con ellos. Bueno, mientras tanto aquí en España esto es lo que dicen los ministros de Exteriores y Defensa, Álvarez y Margarita Robles. El narcotráfico es un fenómeno extendido en América Latina y que nosotros apoyamos a todos los gobiernos que lo combaten abiertamente. Y desde luego España siempre se va a posicionar a favor de todas las políticas para erradicarlo, pero como le digo, con métodos civiles y con métodos policiales. Y entendemos que las disputas que pueda haber entre el presidente Trump y el régimen de Venezuela tendrán que resolverse por otras vías. Nunca la violencia, en ningún caso, en ningún escenario, es la solución a nada. Álvarez, hablando de por métodos policiales y civiles, ahí entra la oposición y el bloqueo que hicimos a la entrega del pollo Carvajal a la justicia estadounidense, que era para investigar, entre otras cosas, esto. Me temo que no. Bueno, un último apunte en clave económica, porque Ryanair huye de España como consecuencia de la subida de tasas y se lleva 1 millón de plazas a Italia y Marruecos. Abandona, atención, los aeropuertos de Tenerife Norte y Vigo, cierra base en Santiago, mantendrá cerradas sus bases en Valladolid y Jerez y reducirá su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Vitoria a partir de este invierno. Alejandra Ruiz es la responsable de comunicación de la compañía. Si una aerolínea como Ryanair, con los costes más bajos de Europa, no puede hacer rentables estas rutas, ninguna otra aerolínea puede hacerlo. Es una lástima porque al final los hoteles, los restaurantes y el turismo en general son los más afectados con todo ello, ¿no? Pero es sencillo, si AENA reduce las tarifas, el tráfico y el empleo crecen, ¿no? Y a todo esto que ha dicho el Gobierno, pues Yolanda Díaz va a hacer algo para evitar que empresas como Ryanair se vayan, ¿no? Lo que hace es amenazar a la compañía ante posibles despidos como consecuencia de todas esas bases que se van a cerrar. La legislación laboral en España se va a cumplir y que no hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que no vaya a respetar los mandatos laborales en España. Y hablaré con el director de Ryanair y le pediré un encuentro inmediato.
Vamos, eso sí que es una amenaza en toda regla. O sea, un encuentro inmediato de Ryanair con Yolanda Díaz. Simplemente una cuestión, sigamos expulsando empresas. Sigamos. O sea, por si no somos conscientes de lo que está ocurriendo con la hiperprecarización de los contratos laborales, con la pérdida de poder adquisitivo, bombardeemos a más empresas. Nos puede gustar más, menos, nada o todo Ryanair. Me da olímpicamente lo mismo. Cada uno elige la compañía que quiere para volar. Pero si tú retiras a un operador como este, hay menos vuelos. Y si hay menos vuelos, ¿cómo nos salen los vuelos a todos? Más caro, ¿verdad? Pero Yolanda Díaz haciendo palmas. Barrio Sésamo, hay que ¿Qué está ocurriendo, por cierto? Danos información actualizada de Lisboa. Bueno, pues las noticias de momento siguen siendo más o menos las mismas. Al menos 3 personas han muerto en Lisboa cuando el elevador de Gloria, que yo lo decía antes, es un funicular muy popular entre los turistas, ha descarrilado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que además se ha estrellado, con lo cual ha dejado también alrededor de 20 heridos, según se informa en estos momentos, pero mucho nos tememos que esas cifras... ¿Cuánta gente suele ir en ese funicular? Pues no lo sé, pero bastante. Grande. Y sobre todo, por lo que te digo, el problema ya no es la gente que va en el funicular, sino que alrededor había mucha gente, me imagino, porque todavía además son fechas en las que hay gente que está de vacaciones, y entonces el problema ya no es solo los pasajeros que estaban en ese momento en el funicular, sino la gente que estaba alrededor porque se ha estrellado, ¿no? Con lo cual, bueno, de momento las imágenes que estamos viendo ahora mismo en los vídeos que está colgando la gente a través de sus redes sociales, lo que muestran es a ese funicular, que es similar a un tranvía que transporta a las personas por una colina de la capital portuguesa, que ha quedado prácticamente destruido, ¿no? Y a los servicios de emergencia sacando a personas de entre los restos. Seguiremos muy pendientes. Bueno, pues vámonos a publicidad y volvemos ya con la tertulia.